Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión veremos cómo resolver una parábola con vértice en el origen, conociendo la coordenada del foco y sabiendo que se extiende hacia la derecha. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que me regales un like, que te suscribas, que compartas y que comentes. Comencemos. Para poder saber cuál es el procedimiento que debemos de seguir, veamos la solución del siguiente ejemplo. Encontrar la ecuación de una parábola que tiene su vértice en el origen de coordenadas y que su foco se encuentra en la coordenada f 4,0. Bien, lo primero es tomar los datos que tenemos como punto de partida. En este caso, conocemos el vértice coordenada 0,0, ya que se encuentra en el origen del plano cartesiano. El otro dato más es la ubicación del foco, con coordenada 4,0. Recordemos que el vértice se identifica mediante la letra V, mientras que el foco se identifica mediante la letra F. De esa manera vamos a poder ubicar ambas coordenadas en el plano cartesiano. Para cada una de estas coordenadas se le va a asignar un par de letras. Para la coordenada del vértice siempre se le asigna la letra H para el primer número y K para el segundo número. Mientras que para el foco se le asigna la letra X al primer número y la letra Y al segundo número. Es importante tener la idea general de cómo quedaría ubicada la parábola en el plano cartesiano, y para ello resulta bastante útil elaborar un primer dibujo, un primer croquis, en el cual ubiquemos precisamente el vértice, el foco, y veamos hacia dónde se extiende la parábola. Bien, comenzamos entonces con el dibujo del plano cartesiano. Tenemos aquí el eje vertical, el eje de la Y, y el eje horizontal, el eje de las X. En este plano primero localizamos el vértice coordenada 0,0. Sabemos que la coordenada 0,0 se ubica precisamente en donde el eje vertical se cruza con el eje horizontal, de tal manera que aquí la coordenada tiene el valor de 0,0, por lo que en este lugar deberá de quedar ubicado el vértice. Por otro lado, el foco tiene la coordenada 4,0. Ubiquemos entonces el foco. Como el primer número es 4 positivo, a partir del vértice o a partir del origen de coordenadas, nos vamos a desplazar 4 divisiones hacia la derecha. Bien, veamos. 1, 2, 3 y 4. Hay que observar que en este dibujo tenemos separaciones a cada 2 centímetros. Bien, una vez que llegamos a la cuarta división sobre el eje de las X, como el segundo número de la coordenada del foco es 0, pues esto nos indica que no vamos a desplazarnos ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que nos vamos a quedar ubicados precisamente sobre el eje de las X. De esta manera podemos entonces saber dónde se encuentra el foco y dónde se encuentra el vértice. Por otro lado, sabemos que hay una línea que pasa tanto por el vértice como por el foco. Y esta línea se le llama eje de simetría o eje de la parábola. En este caso, el eje está coincidiendo con el eje de las X, es decir, se encuentra encima del eje de las X. Toda esta línea que se está señalando, pues viene siendo tanto el eje de las X
como el eje de la parábola. Por otro lado, sabemos que todas las parábolas se originan en el vértice y se extienden hacia el lado donde se encuentra el foco. En este caso podemos ver que el foco se encuentra a la derecha del vértice. Por lo tanto, esta parábola se va a extender hacia la derecha con relación al eje de la Y. Por lo que entonces la curvatura quedaría aproximadamente así. Siguiendo esta trayectoria, tendremos una curva de segundo grado que tomaría aproximadamente esta forma. Bueno, de acuerdo a las características geométricas que está presentando la curva en este problema, pues tenemos una parábola horizontal con vértice en el origen y que se extiende hacia el lado derecho. Se le llama parábola horizontal porque para ello pues estamos visualizando que el eje de la parábola, al coincidir con el eje de las X, pues asume una posición horizontal. Por esa razón se le llama parábola horizontal porque el eje queda en posición horizontal. Bien, cuando la parábola presenta estas características, lo primero es calcular el parámetro. Recordemos que el parámetro es una distancia y que es la distancia medida desde el vértice hasta el foco o también del foco al vértice. En este caso, para encontrar pues el valor del parámetro, simplemente basta con sumar los espacios o las separaciones que tenemos entre la coordenada del vértice y la coordenada del foco. En este caso, la distancia que hay entre ambas coordenadas es de 4. Por lo tanto, el parámetro, el cual representamos con la letra P, tendrá el valor de 4. Entonces, simplemente con contar las divisiones o los cuadros que tenemos entre el vértice y el foco, pues simplemente con eso podemos conocer el valor del parámetro. El parámetro es un elemento sumamente importante, ya que conociendo el parámetro podemos conocer los demás elementos de la parábola. Bien, a continuación vamos a obtener la ecuación ordinaria y posteriormente esta ecuación ordinaria la vamos a convertir a la ecuación general. Cuando la parábola es horizontal y que abre o se extiende hacia la derecha, debemos de utilizar la siguiente fórmula. Y cuadrada es igual a 4 que multiplica px. En esta fórmula solamente vamos a reemplazar la letra P por el valor que toma y que en este caso la letra P pues viene siendo el parámetro. Así que este valor de 4 lo vamos a reemplazar en la letra P y por otro lado la letra X, esta letra X y esta letra Y quedarán como literales. Bien, reemplazando entonces el valor del parámetro en la ecuación, tendremos lo siguiente. Y cuadrada será igual a 4 veces P, pero P tiene el valor de 4, por lo que dicho valor lo escribimos en un paréntesis. Enseguida anotamos la letra X. Lo que vamos a hacer a continuación es multiplicar ambos números, el de la fórmula por el número del parámetro. De esta manera, al multiplicar 4 por 4, la ecuación nos queda como y cuadrada será igual a 16x, dado que 4 por 4 nos da 16 y bajamos la x. Esta ecuación se le llama ecuación ordinaria de la parábola. La ecuación ordinaria se puede convertir o se puede transformar en otra ecuación llamada ecuación general. Para poder llevar a cabo esta transformación,
Tomemos nuevamente la ecuación ordinaria. Y cuadrada igual a 16x. A continuación vamos a tomar el término de la literal x, el término del lado derecho, y este término lo vamos a brincar al lado contrario. Es decir, lo vamos a escribir junto al término y al cuadrado. Recordando que cuando un término se brinca de una igualdad al otro lado de la igualdad, le debemos de cambiar el signo. Por lo que si aquí se encuentra positivo, al brincar del otro lado quedará como negativo. Como vamos a quitar el término 16x y no va a quedar nada, pues vamos a igualarlo con 0. Bien, tomemos entonces el término y brinquémoslo al lado contrario. Por lo que la ecuación nos queda como y cuadrada menos 16x igual con 0. Es de importancia observar que este término, que era positivo, al pasar al lado contrario, simplemente se le debe de cambiar el signo. Esta última ecuación es la llamada ecuación general de la parábola. Podemos ver que la parábola se puede representar a través de una ecuación ordinaria, pero también cabe la posibilidad de representarla mediante otra ecuación llamada ecuación general. Tanto la ecuación ordinaria como la ecuación general pues representan exactamente el mismo lugar geométrico, representan la misma curva, la misma parábola. Bien, pasemos entonces ahora a calcular los siguientes elementos. Anotamos los datos que tenemos conocidos. El parámetro con un valor de 4. La ecuación ordinaria, y cuadrada igual a 16x. El vértice con coordenada 0,0. El foco con coordenada 4,0. Bien, cada uno de estos elementos los vamos a ubicar al momento de elaborar la gráfica. Mientras tanto, veamos cómo obtener los elementos faltantes. Primero, vamos a obtener el valor del lado recto. Para poder obtener el valor del lado recto, utilizamos la siguiente fórmula. Lado recto será igual a 4p, donde p representa el valor del parámetro, y que en este ejemplo tiene el valor de 4. Así que para obtener el lado recto, simplemente vamos a sustituir la letra p por el valor de 4. Por lo que el lado recto nos queda como 4 por 4. Al multiplicar 4 por 4, obtenemos la medida del lado recto, que será igual a 16. Bien, a continuación pues vamos a obtener la ecuación de la directriz. Y para ello pues vamos a utilizar la siguiente fórmula. Una fórmula muy sencilla. Esta fórmula nos dice que x será igual a menos p. En esta fórmula solamente vamos a reemplazar la letra p por su valor, mientras que la letra x va a permanecer como literal. Hay que observar que antes de la letra p tenemos el signo de menos, por lo que este signo negativo tendrá que multiplicar al valor del parámetro. Como el parámetro es positivo y tiene un valor de 4, al multiplicarse por el negativo de la fórmula, nos va a quedar menos 4. Entonces la directriz tiene la ecuación x igual a menos 4. Bien, continuemos ahora con el eje. El eje se puede obtener de una manera directa. No tenemos que llevar a cabo ningún reemplazamiento. Simplemente tomar la fórmula y anotarla. En este caso el eje tiene la ecuación y igual a 0.
Bien, pues una vez que ya tenemos todos los 6 elementos ya determinados, vamos a dar paso a la elaboración de la gráfica. Veamos. Bueno, aquí ya se encuentra la gráfica elaborada. Voy a ir indicando paso a paso lo primero que debes de hacer para que posteriormente, casi al final, pues traces la curva. Bien, lo primero es ubicar la coordenada del vértice. En este caso el vértice tiene la coordenada 0,0 y que es el origen del plano cartesiano. Por lo tanto, aquí en este punto queda la coordenada 0,0 y por lo tanto aquí se encuentra el vértice. El siguiente elemento que vamos a ubicar es el foco, coordenada 4,0. Hay que recordar que el primer número se le da al eje de las X y el segundo número se le da al eje de la Y. Por lo tanto, como el primer número es 4 positivo, tenemos que recorrer sobre el eje de las X 4 divisiones. Entonces vamos a contar. Tenemos 1, 2, aquí a la mitad está el 3, llegamos al 4. Como el segundo número de la coordenada del foco es 0, pues esto indica que no vamos a desplazarnos ni hacia arriba ni tampoco hacia abajo, sino vamos a quedarnos aquí sobre el eje de las X, en donde se ubica entonces el foco. Bien, una vez que tenemos ya ubicada el vértice y el foco, pues sabemos que debemos de dibujar una línea que pase tanto por el foco como por el vértice. Aquí nos podemos auxiliar de una regla y en esa regla unir foco con vértice y trazar esta línea que aparece en color verde que representa al foco de la parábola. En este caso el foco se encuentra coincidiendo con el eje de las X. Bien, una vez que tenemos pues ya ubicado el eje, hay que recordar que tenemos una medida llamada parámetro y que es una distancia. En este caso el parámetro pues viene siendo la distancia que tenemos entre el vértice y el foco, o el foco y el vértice, como se quiera ver. Entonces la distancia que hay entre estas dos coordenadas, vértice, foco, foco, vértice, es el parámetro. Y esta distancia deberá de tener un valor de 4. Chequemos entonces aquí en la gráfica que entre los dos puntos debemos de tener 4 divisiones. Veamos, tenemos 2 y otras 2, tenemos 4 divisiones. Por lo tanto, aquí tenemos el primer parámetro. Recordemos que en todas las parábolas contamos con 2 parámetros. Bien, más adelante vamos a ubicar el segundo parámetro. Mientras tanto, recordemos que hay una línea que pasa por el foco, una línea que queda perpendicular al eje de la parábola. Esto significa que esta línea que pasa por el foco deberá de formar un ángulo de 90 grados con el eje de la parábola. Pues bien, esta línea que tenemos dibujada y que pasa por el foco recibe el nombre de lado recto. Y en este ejemplo, el lado recto debe de quedar paralelo al eje de la Y, paralelo a este eje. Ahora bien, el lado recto tiene una medida total de 16 divisiones. Si contamos de este punto inferior a este punto superior, entre punto y punto, debemos de tener 16 divisiones. Estas 16 divisiones se parten en dos. La mitad, que son 8, las vamos a encontrar del eje hacia arriba. La otra mitad, es decir, los otros 8, los vamos a encontrar del eje hacia abajo. Por lo tanto, de aquí a aquí mide 8 divisiones. Y lo mismo hay de aquí del foco hasta acá arriba. También tenemos
otras 8 divisiones, para que al sumar 8 más 8 nos dé como resultado 16. Bien, de esa manera esta línea que tenemos en color rosa le llamamos lado recto. Ahora sí tracemos el siguiente parámetro. El otro parámetro pues viene siendo la distancia que hay desde el vértice hasta llegar a una línea fija llamada directriz. Resulta que la medida de este primer parámetro debe ser la misma medida del segundo parámetro. Por lo que si este parámetro tiene una medida de 4, el segundo parámetro también la tendrá. De aquí a aquí debemos de tener 4 divisiones. Vemos que sí, ya que aquí tenemos 2, más otras 2 tenemos 4. Si te das cuenta, la directriz nos marca como x menos 4. Esto implica buscar la división sobre el eje de las x, la división menos 4. Como el valor es negativo, tendremos que buscarlo a partir del origen hacia la izquierda, 4 divisiones. 1, 2, 3 y 4. Volvemos a caer al punto donde hace rato vimos que ahí termina el parámetro. Pues bien, en este punto o en esta división x igual a menos 4, debemos de trazar otra línea vertical también paralela al eje de la y también paralela al lado recto. Siempre el lado recto, uno de los ejes, en este caso el eje de la y esta línea llamada directriz, estas 3 líneas siempre deberán de quedar paralelas. Bien, entonces esta línea en color azul es la directriz. Bien, con esto pues ya tenemos los 6 elementos que componen a la parábola, ya tenemos elaborada la gráfica, ya tenemos calculados todos los elementos, ya conocemos las 2 ecuaciones, por lo tanto tenemos ya resuelto el ejercicio. Pues bien, hasta aquí termina el video. Gracias por acompañarme y te espero en el siguiente video. Bye.